¿Y si la conquista de América no fuera, en el fondo, una historia de héroes o villanos, sino la historia de una máquina? Una máquina hecha de océano, papel, dinero, alianzas, epidemias y trabajo forzado. ¿Y si el verdadero secreto no fuera cómo llegaron los europeos, sino cómo lograron volver, y volver, y volver, hasta convertir un viaje en un sistema? Imagina el Atlántico a finales del siglo XV. Para la mayoría era un borde del mundo. Para Portugal y Castilla empezó a ser otra cosa, una carretera. Y cuando un océano se convierte en carretera, cambia todo. Porque un imperio no nace el día que se pisa una playa. Un imperio nace el día en que puede sostener una ruta. Barcos, puertos, almacenes, registros, impuestos, soldados, jueces, contratos, órdenes. La clave no es el primer contacto, la clave es la repetición. El punto de partida simbólico llega en 1492, pero el primer mecanismo real aparece enseguida en 1494 con el Tratado de Tordesillas, una línea imaginaria que reparte el mundo entre potencias. Puede sonar absurdo hoy, pero en su época fue oro puro. Convertía el saqueo en derecho, la ocupación en jurisdicción y la ambición en legitimidad. Una raya en un mapa no detiene a nadie, pero le da a un Estado la excusa perfecta para organizar, reclamar y castigar. Y ahí entra el segundo mecanismo, el más subestimado, la burocracia. En 1503, la corona crea en Sevilla la Casa de la Contratación, que controla licencias, rutas, mercancías, registros y parte del flujo de riqueza. Puede parecer aburrido, pero es decisivo. Un imperio no se sostiene solo con espadas, se sostiene con contabilidad, con listas, con permisos, con sellos, con esto se puede y esto se prohíbe. Cuando la distancia se administra con papel, la violencia se vuelve estable. Luego está el tercer mecanismo, la biología, el golpe invisible. El contacto entre continentes activa epidemias para las que muchas poblaciones americanas no tenían defensas inmunológicas acumuladas. No hablamos de un detalle médico, hablamos de un factor que desordena sociedades enteras. Cuando una comunidad pierde gente de forma masiva, se quiebran cosechas, redes familiares, autoridad, logística, seguridad. Eso no explica todo por sí solo, pero cambia el tablero justo en el momento en que llegan nuevas fuerzas, nuevas armas, nuevas reglas. Y aquí viene el cuarto mecanismo, alianzas. Esta parte incomoda porque rompe el cuento fácil. La conquista rara vez fue un puñado de europeos contra un continente. Fue, muchas veces, europeos insertándose en conflictos locales, ofreciendo pactos, aprovechando enemistades, sumando aliados, jugando política con la desesperación y el resentimiento. No es culpa de los otros, es la realidad de cómo funciona el poder. El poder entra por las grietas. Quinto mecanismo, tecnología y shock. El acero, el caballo, el arma de fuego y ciertas tácticas crean una ventaja, pero sobre todo crean desconcierto. No solo es más fuerte, es diferente a lo conocido. Y en historia, la diferencia a veces rompe la coordinación de una defensa. Pero cuidado, eso tampoco es magia. Lo que hace invencible a una potencia no es su espada, sino su capacidad de sostenerse, reponer armas, traer refuerzos, construir fuertes, levantar ciudades, imponer impuestos y castigos. El músculo es importante, pero la estructura es lo que gana. Ahora vamos a México, porque aquí la máquina se ve en alta definición. En 1519, Hernán Cortés llega a tierras del actual México y comienza su avance hacia Tenochtitlán, la capital mexica. En 1521, tras una campaña durísima, la ciudad cae. El mito cinematográfico dice, unos cientos vencieron a un imperio. La realidad es más fría y más potente. Cortés negocia, divide, construye coaliciones, aprovecha tensiones existentes y el contexto epidemiológico desestabiliza aún más. El resultado no es solo una derrota militar,
es el nacimiento de un nuevo orden. Y aquí empieza la parte que casi nunca te cuentan con el mismo dramatismo. Lo que pasa después. Porque la conquista de verdad es la administración. Se organiza el virreinato de Nueva España, se redistribuye tierra, se reorganizan comunidades, se impone una jerarquía legal y fiscal, se construyen ciudades y se redirigen rutas. Aparece un sistema de explotación como la encomienda, que en teoría prometía protección e instrucción religiosa, pero en la práctica muchas veces significó dependencia y trabajo obligatorio. Y con el tiempo, la máquina se perfecciona. El control ya no necesita batalla cada semana. Le basta con registro, impuesto, juez, cárcel y deuda. En paralelo, el motor económico empieza a rugir: la minería. Desde mediados del siglo XVI, regiones mineras como Zacatecas, fundada en 1546 como Gran Centro de Plata, alimentan una economía imperial. La plata se vuelve sangre financiera del sistema, financia guerras europeas, paga deudas, compra mercancías, sostiene flotas, fortalece la administración. La lógica es brutalmente simple: recursos de nuevo mundo, dinero, poder, más control, más extracción. Y así, la conquista deja de ser episodio y se convierte en rutina. Ahora cambia el escenario. Brasil, otra potencia, otro enfoque, pero la misma máquina. Portugal entra en la historia de Brasil desde 1500, pero la colonización efectiva se organiza con más fuerza en la primera mitad del siglo XVI. En los años 1530 se implementa el sistema de capitanías hereditarias para ocupar y administrar la costa. Y en 1549 se funda Salvador de Bahía como centro político clave. Pero el gran giro no es un palacio, es un producto: el azúcar. El azúcar en Europa pasa de lujo a hábito, y cuando un continente desarrolla una adicción económica, necesita fábricas. Las plantaciones son fábricas, y las fábricas exigen trabajo constante. Al inicio, los colonizadores intentan forzar trabajo indígena, pero entre resistencia, huida, guerras, epidemias y colapso social, la mano de obra se vuelve inestable para una economía que quiere regularidad. Y la máquina encuentra una solución monstruosa: la esclavitud transatlántica. Aquí es importante hablar claro, sin morbo, sin escenas innecesarias, pero sin suavizarlo. Millones de africanos fueron capturados, vendidos y trasladados por la fuerza al continente americano durante siglos. Fueron deshumanizados por leyes y prácticas que los convertían en propiedad. Y su trabajo fue una columna central en plantaciones de azúcar y otras economías coloniales. Esto no fue un accidente, fue diseño económico: convertir vidas humanas en una línea de producción. Y aún así, incluso dentro de esa brutalidad, hubo resistencia. Resistencias abiertas y silenciosas: preservar lenguas y memorias, formar comunidades, escapar cuando era posible, sostener redes culturales. Eso también es parte de la historia atlántica, no solo la maquinaria del dominio, sino la lucha constante por seguir siendo persona cuando el sistema te reduce a mercancía. Y ahora, toma distancia y mira el mapa completo. Lo que pasó en México y Brasil no son historias aisladas, son dos versiones de un mismo engranaje imperial. Engranaje 1. Legitimidad y reparto, como Tordesillas, 1494. Engranaje 2. Administración y control, Casa de la Contratación, 1503. Virreinatos, capitanías. Engranaje 3. Shock biológico, epidemias, que desorganiza sociedades enteras. Engranaje 4. Alianzas y fracturas internas como palanca. Engranaje 5. Extracción económica, plata, azúcar, que financia el sistema. Engranaje 6. Trabajo forzado y esclavitud como combustible humano del mercado. Cuando estas piezas se alinean, el océano deja de ser distancia, se vuelve logística, y la logística, cuando funciona, tiene una consecuencia inevitable: permite repetir la dominación. Y aún falta un factor que lo acelera todo: la competencia entre europeos. España y Portugal no actúan en un vacío. Francia, Inglaterra y los Países Bajos
aparecen como rivales, atacan rutas, crean colonias, levantan fuertes, financian corsarios. En otras palabras, la colonización también fue una guerra entre imperios por el control del Atlántico. Y cuando los imperios compiten, suelen apretar más fuerte, extraen más, militarizan más, negocian menos. La parte más peligrosa de esta historia es el lenguaje, porque casi siempre el sistema se vestía con palabras bonitas: civilización, fe, orden, progreso, ley. Pero cuando las cámaras del documental se apagan, lo que quedaba era una ecuación: tierra, más trabajo, más exportación, igual a riqueza. Y la riqueza, a su vez, compraba barcos, soldados, armas y papeles. Así se cerraba el círculo. Entonces, si tuviéramos que resumir la parte 1 como una sola idea, sería esta: Europa no ganó solo por armas. Ganó porque convirtió el Atlántico en un circuito estable de poder y dinero. Ganó porque supo transformar conquista en administración, violencia en rutina y recursos en un motor global. Y aquí te dejo como una pregunta que abre la puerta a la parte 2. Sin decir, continuará. ¿Qué pasó cuando ese mismo mecanismo llegó al norte, a Canadá y a las 13 colonias que después serían Estados Unidos, donde el modelo no era plata y azúcar, sino tierra, asentamientos y expansión constante? Porque ahí, la máquina imperial cambia de forma, pero no de esencia. Y si el otro gran secreto del imperio no estuviera en las selvas de Brasil ni en las minas de México, sino en los bosques fríos del norte, donde casi no había oro, pero sí algo más valioso para una potencia en expansión: tierra, rutas y control del futuro. Porque en Canadá y en las colonias inglesas que luego serían Estados Unidos, el modelo imperial cambia de piel. Ya no es solo extraer plata o azúcar, es ocupar, asentarse, empujar la frontera y convertir el mapa en propiedad. Si en la parte 1 vimos la máquina atlántica funcionando con metales y plantaciones, aquí vas a ver otra versión, la del imperio de asentamiento. Y esa versión, a largo plazo, puede ser incluso más transformadora, porque no depende tanto de un producto, depende de expandir territorios sin parar. Primero, ubicamos el tablero. A comienzos del siglo XVII, el norte de América no es un vacío. Es un mundo complejo de pueblos, redes comerciales, alianzas y conflictos. Lo que llega desde Europa es una presión nueva, fortificaciones, barcos con suministros y, sobre todo, la capacidad de sostener presencia permanente. Los europeos no dominan por ser muchos al inicio, dominan porque crean puntos fijos: un fuerte, un puerto, un asentamiento. Y un punto fijo en un lugar estratégico, con apoyo desde el mar, puede cambiar toda una región en pocas décadas. La doble puerta del norte fue Francia e Inglaterra, compitiendo por ríos, lagos y costas. Francia entra con una lógica muy marcada: comercio de pieles, rutas fluviales y alianzas. Un hito simbólico es 1608, cuando Samuel de Champlain funda Quebec como base clave en el río San Lorenzo. Eso no es solo una ciudad, es una llave. Desde ahí se controla una autopista natural hacia el interior. Se abren rutas hacia los grandes lagos. Se levantan puestos comerciales. Se tejen alianzas con pueblos indígenas que ya tenían sus propias redes y rivalidades. Y el comercio de pieles, muy demandado en Europa, convierte el bosque en dinero. Pero aquí viene la parte crucial. Para sobrevivir y comerciar en ese mundo, los franceses necesitan aliados locales. Y esas alianzas reordenan la política regional. No es Francia contra todos. Es Francia con unos contra otros, dentro de un tablero que ya estaba vivo antes de que llegaran. La historia del norte es imposible de contar sin esa realidad. La competencia europea se monta encima de tensiones y equilibrios indígenas, y eso amplifica conflictos, cambia rutas, cambia economía. Inglaterra, por su parte, impulsa colonias que con el tiempo se vuelven cada vez más pobladas. Un punto de arranque claro es 1607 con Jamestown en Virginia. Luego vienen olas de asentamientos en Nueva Inglaterra, con comunidades que se establecen con la idea de quedarse y crecer. Y aquí aparece una diferencia enorme frente al modelo de la plata o el azúcar.
El centro de la economía no es solo exportar un producto, es multiplicar población y reclamar tierra. En los primeros años, estas colonias son frágiles, dependientes de suministros, vulnerables a crisis, enfermedades, hambrunas y conflictos. Pero con cada década y con más llegada de colonos, la balanza cambia. Y cuando la balanza cambia, el mapa empieza a cerrarse para quienes ya vivían allí. Más granjas, más cercas, más caminos, más presión sobre recursos, más tratados que se firman y se rompen, más desplazamientos. Ahora hagamos zoom en el mecanismo de guerra imperial en el norte, porque aquí el conflicto no es solo con pueblos locales, es entre potencias europeas. Francia e Inglaterra se disputan un continente, y esa disputa se acelera en el siglo XVIII hasta explotar en una guerra global, la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, que en Norteamérica se entrelaza con la llamada Guerra Franco-India, 1754-1763. ¿Por qué es tan decisiva? Porque ahí se juega quién manda sobre el corredor del San Lorenzo, los Grandes Lagos y buena parte del este norteamericano. En 1759 ocurre una escena que se vuelve símbolo, la Batalla de las Llanuras de Abraham, cerca de Quebec. No hace falta romantizarla, lo importante es su consecuencia estratégica. En 1763, con el Tratado de París, Francia cede gran parte de sus territorios norteamericanos a Gran Bretaña, y de pronto, el mapa cambia de dueño. No porque los bosques cambien, sino porque la administración y los fuertes cambian de bandera. Canadá entra en una nueva etapa británica. Y para los pueblos indígenas, la realidad sigue siendo durísima. El poder europeo no desaparece, solo cambia de manos. Aquí entra otro documento clave, la Proclamación Real de 1763, con la que la corona británica intenta organizar la expansión hacia el oeste y regular relaciones con pueblos indígenas, estableciendo una línea que, en teoría, frenaba asentamientos más allá de ciertos límites. El problema, los colonos querían tierra. Y cuando una población de colonos crece con hambre de territorio, la autoridad imperial empieza a perder control, o empieza a usar métodos cada vez más agresivos para imponerlo. De hecho, esa tensión, la metrópoli intentando administrar y los colonos empujando, es una de las semillas del siguiente terremoto, la independencia de las 13 colonias. Y aquí viene una ironía histórica brutal. Gran Bretaña gana un imperio enorme en 1763, y poco después empieza a perder el control de una parte de él. En 1776 las colonias declaran independencia, y en 1783 se reconoce en el Tratado de París, otro Tratado de París, distinto al de 1763, el nacimiento de Estados Unidos. Pero ojo, independencia no significa fin de la lógica imperial. Significa que la máquina cambia de dueño otra vez. La expansión territorial continúa, ahora con otro nombre, otra bandera, pero con una presión similar sobre el interior y sobre las comunidades indígenas. Y si tú te preguntas, entonces, ¿qué fue lo que realmente conquistó el norte? ¿Las batallas? ¿Los fuertes? ¿Las armas? La respuesta más incómoda es la demografía, la capacidad de traer gente en masa, asentarse, cultivar, construir, reproducirse y convertir el paisaje en propiedad legal. Ese es el corazón del modelo de asentamiento. En México y Perú, el poder europeo podía apoyarse en sistemas ya urbanos y en extracción de metales. En el norte, la lógica se vuelve más lenta pero constante. Ocupar, expandir, empujar, una frontera que se mueve como una marea. Ahora no podemos hablar del Atlántico sin hablar de economía y trabajo, porque incluso en el norte, aunque el modelo principal fuera tierra y asentamiento, el sistema atlántico seguía funcionando como circuito de ganancias. Los puertos del Atlántico Norte participan en redes comerciales enormes. Madera, pescado, azúcar del Caribe, tabaco, textiles y sí, también en la economía esclavista del mundo atlántico. Aquí hay que decirlo con claridad y con respeto. La esclavitud en el continente americano no fue solo un tema del sur de Estados Unidos, y no fue solo un capítulo. Fue un pilar económico en amplias zonas del Atlántico, con variaciones según región y época. En las colonias británicas, el trabajo esclavizado se integra a plantaciones y puertos,
En el Caribe británico, francés y español, la escala es enorme. Y en el mundo atlántico en general, el comercio triangular conecta Europa, África y América en un circuito de mercancías, capital y seres humanos forzados a vivir como propiedad legal. No hace falta entrar en detalles morbosos para entender lo esencial. Era un sistema diseñado para producir riqueza con coerción. Y aquí es donde el documental se vuelve serio, porque el imperio no es solo banderas y guerras, es infraestructura económica. Son compañías, contratos, seguros, puertos, leyes. Un ejemplo perfecto de imperio corporativo es la Hudson's Bay Company, fundada en 1670, que organiza comercio de pieles en un territorio gigantesco y actúa casi como un estado. Puestos, reglas, rutas, alianzas, economía. Esto es clave para que tu audiencia entienda algo. El imperio no siempre avanza con ejércitos. A veces avanza con empresas respaldadas por una corona. A veces, el uniforme es un recibo. Entonces, ¿qué une Canadá, las 13 colonias, Brasil y México en una sola historia? La respuesta es el Atlántico como sistema. Y ese sistema tiene 4 engranajes que se repiten, aunque cambie el paisaje. 1. Puntos fijos. Fortalezas, puertos, misiones, asentamientos. Sin puntos fijos, no hay control. 2. Alianzas. Ninguna potencia europea controla sola al inicio. Negocia, divide, promete, amenaza. 3. Economía. Pieles, tabaco, azúcar, plata, madera. Siempre hay un motor que paga la expansión. 4. Población y leyes. En el norte, sobre todo, la ley convierte tierra en propiedad y la población convierte propiedad en frontera que empuja. Ahora, una imagen para que el episodio te quede grabado. Piensa en 2 mapas superpuestos. En el primero, ves ríos, San Lorenzo, Hudson, Mississippi, grandes lagos. Es el mapa natural. En el segundo, ves líneas rectas, tratados, fronteras, concesiones. Es el mapa político. La conquista del norte es, en gran parte, el choque entre esos 2 mapas, el mapa vivo de rutas antiguas y el mapa nuevo de propiedad y Estado. Cuando el mapa político se impone, el mundo cambia para siempre. Y aquí viene la última idea de esta parte, la que te deja con esa sensación de no era tan simple. Cuando escuchas Europa conquistó América, parece una frase única, pero la verdad es que fueron varios modelos de conquista funcionando a la vez. En unos lugares, extracción rápida y administración imperial. En otros, plantación y esclavitud como motor. Y en el norte, asentamiento y expansión territorial. Diferentes caras, misma lógica. Convertir territorio y trabajo en riqueza, y riqueza en más poder. En la parte 3 vamos a cerrar el círculo atlántico. Cómo se conectaron estos modelos en una economía global, porque el sistema se volvió tan difícil de frenar, cómo comenzaron las aboliciones y los cambios legales, y por qué las huellas de ese periodo siguen visibles hoy en idiomas, fronteras, desigualdades y memorias familiares. ¿Y si la historia más importante de la conquista no fuera la de una batalla, ni la de un explorador, sino la de un sistema mundial que convirtió el Atlántico en una cinta transportadora de riqueza? ¿Y si el verdadero imperio no fuera un rey en un trono, sino una red de puertos, compañías, seguros, leyes y mercados que hicieron rentable la expansión durante siglos? En la parte 1, vimos cómo España y Portugal levantaron la primera gran maquinaria atlántica con burocracia, minería, plantaciones y violencia organizada. En la parte 2, vimos cómo Francia e Inglaterra disputaron Canadá y el norte, con fuertes, rutas fluviales y un modelo de asentamiento que empujaba la frontera como una marea. Ahora toca cerrar el círculo, conectar todo en una sola ecuación y entender por qué fue tan difícil detenerla. La ecuación era simple, pero devastadora. Tierra, más trabajo, más exportación, igual a dinero. Y dinero, igual a barcos, armas, crédito, administración y más expansión. Esa lógica no necesitaba malvados individuales para funcionar. Necesitaba incentivos. Y cuando un sistema premia el control de la tierra y el trabajo, termina produciendo exactamente eso: control, despojo, desplazamiento, jerarquías raciales y violencia estructural. Hablemos del Atlántico como circuito.
Los imperios no solo conquistaban, también conectaban. Plata desde México y Perú alimentando finanzas europeas. Azúcar del Caribe y Brasil transformando dietas y hábitos. Tabaco, algodón y madera sosteniendo industrias. Pieles y pesca moviendo economías del norte. Y por debajo de todo, un motor humano brutal, el comercio de esclavos africanos. Este punto hay que decirlo con claridad y sin espectáculo. La trata transatlántica fue un sistema de captura, venta y traslado forzado de millones de personas sostenido por leyes y por ganancias. Se integró a la economía de plantaciones y a los puertos del Atlántico como parte del normal funcionamiento del comercio. Eso dejó huellas profundas en Brasil, el Caribe, Norteamérica y también en Europa y África. No fue un margen, fue una columna. ¿Quién lo organizaba? No solo piratas o aventureros como en las películas. Lo organizaban redes comerciales, armadores, inversionistas, puertos, aduanas, compañías, bancos, aseguradoras. El imperio, en muchos lugares, se parecía más a una empresa que a un ejército. Y aquí entran conceptos clave que explican por qué era tan resistente: crédito y seguro. Con crédito puedes financiar una expedición antes de tener ganancias. Con seguros puedes repartir el riesgo. Y cuando el riesgo se reparte, el sistema se multiplica. Ahora, el otro gran tema de esta parte: la transformación del continente desde dentro. La conquista no solo entró desde el mar, también reorganizó sociedades en tierra. En muchas regiones, la pérdida masiva de población indígena por epidemias y colapsos sociales, combinada con guerra, trabajo forzado y desplazamientos, cambió paisajes enteros. Pueblos se vaciaron, se fusionaron, se reubicaron. Lenguas y tradiciones se cortaron o se mezclaron. Se crearon nuevas identidades. Y, al mismo tiempo, nacieron sociedades mestizas y afrodescendientes con culturas propias, capaces de sobrevivir, adaptarse y crear mundos nuevos incluso bajo opresión. Esta parte es importante. La historia no es solo destrucción, también es resistencia y creación. Entonces, ¿por qué el sistema duró tanto? Por 3 razones principales. La primera, porque generaba riqueza rápida para grupos con poder. Plata, azúcar, tabaco y más tarde algodón eran motores enormes. Quien controlaba la producción y el comercio podía financiar guerras, construir ciudades y sostener élites. La segunda, porque se legitimaba con leyes e ideas. Los imperios inventaron jerarquías naturales para justificar la desigualdad. Convirtieron a personas en categorías legales. Transformaron la conquista en civilización y la explotación en progreso. Este es un tema delicado, pero central. Cuando una injusticia se vuelve norma jurídica y cultural, se vuelve muy difícil de desmontar. La tercera, porque las potencias competían. Si un imperio frenaba, otro avanzaba. La rivalidad europea hizo que la expansión se sintiera como una carrera, y en una carrera imperial, la moral suele perder contra el miedo a quedarse atrás. Pero ningún sistema es eterno, y aquí llega la parte más interesante. ¿Cómo empezó a romperse? Un punto de quiebre fue la resistencia. En todas partes hubo resistencia, desde comunidades indígenas defendiendo territorios y negociando supervivencia, hasta rebeliones de esclavizados y movimientos anticoloniales. El caso de Haití es clave. La revolución haitiana comienza en 1791 y culmina con la independencia en 1804, creando el primer estado moderno surgido de una revolución de esclavizados. Esto sacude el Atlántico, demuestra que el sistema puede ser derrotado y cambia el cálculo político de potencias y élites. Otro quiebre fue económico y moral combinado con política. En el mundo atlántico, durante el siglo XIX crecen movimientos abolicionistas y cambios legales. Hay fechas que conviene recordar porque estructuran el relato. En 1807, el Reino Unido prohíbe la trata transatlántica de esclavos, la venta y transporte, no la esclavitud en sí. En 1833, el Reino Unido aprueba la abolición de la esclavitud en gran parte del Imperio Británico, con procesos graduales.
En Estados Unidos, la esclavitud se abole legalmente tras la Guerra Civil con la 13ª enmienda en 1865. En Brasil, la abolición llega en 1888 con la Ley Áurea. Estas fechas no significan final feliz, significan cambio de forma, porque muchas jerarquías económicas y sociales se reinventan. Trabajo explotado con otros nombres, desigualdad heredada, racismo estructural, concentración de tierra. El imperio no desaparece, muta. Y sus huellas quedan en la distribución de riqueza, en fronteras, en lenguas, en mapas demográficos y en memorias familiares. Y ahora, el punto final. ¿Qué quedó de todo esto en México, Brasil, Canadá y Estados Unidos? En México, el legado incluye una sociedad profundamente mestiza con una historia colonial que reordenó propiedad, poder y cultura, y donde la minería, las ciudades y la religión institucional se integraron a un nuevo orden. En Brasil, la esclavitud dejó marcas enormes en la composición social y en desigualdades que se arrastran hasta hoy, junto a una cultura afrobrasileña viva y poderosa que sobrevivió y transformó el país. En Canadá, la competencia imperial y la economía de comercio, como pieles, convivieron con expansión territorial y políticas que afectaron profundamente a pueblos indígenas. En Estados Unidos, el modelo de asentamiento y la expansión hacia el oeste reconfiguraron el continente, mientras la esclavitud y su abolición dejaron una fractura histórica que sigue influyendo en la sociedad. Si lo piensas bien, el Atlántico fue el primer gran sistema global moderno. No por Internet ni por aviones, sino por rutas estables, capital, leyes y mercados. Y ese sistema creó el mundo contemporáneo, con una factura humana gigantesca. Así que la pregunta final no es ¿quién ganó? La pregunta final es ¿qué tipo de mundo nació cuando la riqueza se construyó sobre la conquista, el despojo y el trabajo forzado? ¿Y qué hacemos hoy con esa memoria? Porque entender la máquina no es solo mirar atrás, es aprender a reconocer cuando una economía vuelve a tratar a personas como recurso. Y eso, incluso siglos después, sigue siendo una lección urgente.